Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy nos toca analizar el tema de la incidencia de los superhéroes en nuestra cultura. Es un tema que podríamos abordar desde mil y un aspectos, desde cómo impactaron en la sociedad y cómo fueron marcando la pauta entre la lucha de poder entre gobierno americano y los superhéroes, o incluso, por ejemplo, pensando en México con el Chapulín Colorado, con el Santo, esa fuerza que impulsaba a la gente, ¿no? Podemos recordar también, ¿no?, en los principios, en los orígenes de los superhéroes, un Superman que venía a salvarnos de la crisis del 29. Un Capitán América que nos invitaba a luchar por la guerra. Un Iron Man en la guerra de Vietnam. Una Mujer Maravilla que, viniendo del más allá, viniendo del mundo de los dioses, nos empoderaba como mujeres en nuestro país, ¿no? Un Superman rojo que ayudaba a la URSS, y así sucesivamente. Es mucha la incidencia que tienen los superhéroes, muchísima. Ustedes no tienen idea de cuánta, ¿no? Quizás ustedes crean que les gustan y por eso les gusta y por eso lo ven y por eso les llama la atención. Pero vamos a tratar de desmenuzar, ¿no?, los elementos más importantes. Para eso me gustaría ponerles una presentación con los elementos que fueron fundamentalmente basándose los cómics a llegar a ser el impacto de hoy. Y ya en la clase o en la sesión presencial podemos discutir pues esa incidencia, y si es más allá de lo que estoy diciendo, es menos, pero yo creo que me voy a quedar muy corto. Nos vemos en clase, que estén muy bien. Muy bien, antes de entrar a la clase propiamente, vamos a ver estos elementos de los cuales les platicaba, que son la incidencia de todo superhéroe. Vamos a analizar con Superman, el primer gran superhéroe. Como lo pueden ver en esta portada, hablaba de dos cosas elementales, ¿no? El campeón de los oprimidos, es decir, todo aquel que fue oprimido por el 29, y que era un maravilloso superhéroe físicamente, ¿no? Superman, en ese sentido, pues bueno, nace en el 38 como el primer gran superhéroe de los cómics, el primero de DC, con tres valores principales: la superioridad, la valentía y el esfuerzo. Si bien sabemos que en ese origen Superman no podía volar, Superman no tenía rayos láser, Superman no tenía ciertos poderes que hoy sí tiene, simplemente era muy rápido, tenía mucha fuerza y podía saltar tan alto como un edificio, ¿no? Y bueno, obviamente la cuestión de la protección de las balas. Eso implicaba para la gente alguien que sí era un extraterrestre, que obtenía su poder del sol, pero que era superior a medias, tenía cierta valentía, tenía cierto esfuerzo, pero que era importantísimo tenerlo. Además, muestra dos antivalores. La sociedad machista que existía, imagínense, piensen en 1929, hace casi 100 años, donde la sociedad, pues obviamente estaba gobernada por las mafias, ¿no? Era el momento donde estaban Al Capone, incluso la gente en la música, ¿no? Estoy pensando en Fred Astaire y cierto grupo de músicos que eran la gran mafia y por lo tanto la sociedad machista. Pero había ese desprecio a los inferiores. Sin embargo, hoy en día, ¿no?, y esta escena me encanta, ¿no?, porque es una escena de Mujer Maravilla y Clark Kent, donde Clark Kent representa esos valores antiguos de la sociedad, mientras que la Mujer Maravilla, en esta escena, ya en esta nueva idea de la representación. Con mucho gusto, si la necesitan y la quieren ver con más detalle, la podemos presentar en clase, si no, la pueden buscar en los cómics también. Por otra parte, Batman, pero Batman el de Dark Knight, digamos, porque si nos vamos por la historia de los cómics, pues obviamente la época de oro, ¿no?, lo vamos a ver más adelante, pero la época de oro se fundamentó en estos valores de la guerra, de la supervivencia, ¿no?, porque estamos hablando del 38 hasta el 50 más o menos, y de ahí vienen tres épocas, ¿no?, la de plata y la de bronce, que van transformándose de acuerdo a la sociedad. Las drogas, las minorías, ¿no?, es más o menos los mismos valores. Por ejemplo, Green Lantern contra Green Arrow representaba esos elementos, esas bases de la drogadicción en Estados Unidos. La muerte de Gwen Stacy, por ejemplo. El hecho de que aparecieran superhéroes negros, entre ellos Black Panther o Electro, que son dos superhéroes negros. Todo eso representó la época de oro, de plata y de bronce. Sin embargo, con The Dark Knight Returns, que nace en el 86, cambia esta visión. Antes, el héroe era lo más importante y el villano no existía. Aquí ya
hay 3 nuevos valores: la solución de conflictos, el enfoque en el plan malévolo, es decir, el villano se vuelve importante, y ya se vuelven morales, ya no hay ética. Batman se vuelve un antihéroe y deja en su lugar del héroe a otras personas, ya no es Batman el héroe. Y en ese sentido, pues cambian los valores y a partir de ahí viene toda una revolución que nos llega hasta hoy en día. Vamos a regresarnos. Marvel y DC, el inicio del éxito. Como bien sabemos, ninguno de los dos se llamaba Marvel y DC. Lo más cercano fue Detective Comics, que fue lo que hizo a Batman, primer Batman que existió. Porque incluso Superman nació en Action Comics. Obviamente todas estas pequeñas empresas se fusionaron en DC Comics, que en realidad es una tautología, porque es Detective Comics Comics. Marvel, por otra parte, viene de Atlas Comics de otros, y de otras pequeñas empresas que se van uniendo. Y empiezan a representar valores integrales, aún con este contraste entre Batman y Spider-Man, X-Men y Watchmen, pero ya es una integralidad del ser humano. Por eso son seres humanos cotidianos que vemos en la vida, que nos representan, pero presentan también un conflicto de la vida, pero con temas complejos y reales. Los primeros cómics ya no nos representan tanto. Marvel y DC en realidad nacen hasta la época de plata y principios de la época de bronce, es decir, estamos hablando ya de cerca de los 60, 70. Antes eran, como les decía, compañías chiquitas. Y entonces viene esta parte de la frase de con un gran poder viene una gran responsabilidad. Pregunta, ¿quién la dijo? A ver si alguien sabe. ¿Cuáles eran estos temas comunes y complejos de los que se hablaba? Pues bien, el primero es enfrentamiento entre opuestos. En todo cómic hay un bien y un mal que se enfrentan. Hay un grupo de buenos, hay un grupo de malos. Están los X-Men, por ejemplo, que no son buenos y malos, sino los dos tienen visiones diferentes, pero es el grupo de Magneto contra el grupo de Xavier, y así sucesivamente. Además, hay la hibris, es decir, hay un proceso de reconocerme y de redimirme. Siempre tengo que aprender a aceptar mi error y mejorar. Peleamos contra lo imposible. Thanos, Galactus, los Inhumans, siempre son gente que está más allá de la humanidad, más allá de lo que tenemos. Y que el mismo Dormammu, etcétera, ¿no? que nos pesan de más. Se vuelve a dar el viaje del héroe, con todo superhéroe. Está el viaje del héroe siempre ahí presente. Y por supuesto, hay fantasías de poder. Y como lo podemos describir en otras palabras, los héroes de la época griega son nuestros héroes, ¿no? Odiseo, que está enfrentando al ingenio y al heroísmo de Cíclope, lo vemos en los X-Men, por ejemplo. Hasta Cíclope aparece ahí en los X-Men. Thanos tratando de recuperar el poder de los dioses nórdicos, etc. Thor, perdón. Thanos representando al dios de la muerte con la muerte propia como enamorada, ¿no? Cada uno va jugando su papel. Cada uno va representando un dios, un elemento. Y son estos elementos de las grandes epopeyas. La Tierra Prometida, el mundo de paz, la salvación entre los mundos, los multiversos equilibrados o la falta de equilibrio para crear multiversos. Y entonces, lo que se vuelve la esencia de todo cómic, sin importar la época, pues esta lucha entre grupos o individuos con un sentido del deber muy fuerte, a veces moral, a veces ético, y siempre una amenaza por el engaño, por la envidia o por la locura. Pues bien, con esto los dejo para que puedan ver el siguiente video que les voy a recomendar y nos vemos en clase ahora sí para discutir estos temas. Pues bien, a modo de resumen, los cómics son historias de acción, pero también son drama, no son exclusivas la una de la otra. Contienen dilemas morales que representan la comedia, pero nos muestran horror. Todo esto siempre en un contexto de fantasía o ficción, pero siempre mixtos. Estos son los cómics que tanto nos impactan.